Bienvenidos a The Deep Dive, donde nos sumergimos en las historias que nos inquietan y nos dejan con más preguntas que respuestas. ¿Eso es? Hoy nos adentramos en el turbio mundo de Michel Fourniret, apodado el Ogro de las Ardenas. El Ogro de las Ardenas. 9 asesinatos, confesó, sí, pero las sombras de este caso Sí, se extienden mucho más allá, insinuando un horror aún mayor. totalmente. En este Deep Dive exploraremos no solo los crímenes confirmados, sino también las preguntas que flotan sobre otras posibles víctimas. Interesante. Comencemos pintando un cuadro de la vida de Fourniret antes de su arresto. Vale. Su matrimonio con Monique Olivier. Sí, Un matrimonio aparentemente normal. en apariencia sí. Mientras que en su propiedad, un castillo en Sautot, En Sauto. enterraba a sus víctimas. Escalofriante. Una fachada de normalidad que ocultaba un abismo de maldad. Una doble vida. Es escalofriante, ¿verdad? Totalmente. Y la historia da un giro aún más oscuro. Cuéntame. Cuando descubrimos que fue su propia esposa, Monique Olivier, quien lo entregó a la justicia. Increíble, un paralelismo inevitable con el caso de Marc Dutroux, Sí, donde la complicidad de su esposa Michelle Martin fue clave. clave. La pregunta que nos asalta es, ¿qué lleva a una persona a participar en actos tan atroces? Es la gran pregunta. ¿Qué se esconde en la mente de un cómplice? En la mente de un cómplice. Es una pregunta que nos deja sin aliento. Desde luego. Pero adentrémonos en los crímenes confirmados, una lista que nos hiela la sangre. Veamos. Isabelle Laville, de 17 años, desaparecida en Auxerre en 1987. 1987. Fabienne Leroy, de 20 años, desaparecida en Mourmelon en 1988. 1988. Jean-Marie Desramoud, un estudiante de 22 años, desaparecida en Charleville-Mézières en 1989. 1989. Y la pequeña Elisabeth Brichet, de tan solo 12 años, Qué barbaridad. desaparecida en Namur, Bélgica en 1989. En Bélgica. En su mayoría niñas y adolescentes arrebatadas de sus vidas, Sí. de la manera más cruel. Fíjate en el modus operandi. Sí. Muchas de las víctimas fueron secuestradas cerca de estaciones de tren. Cerca de estaciones de tren. Y un detalle escalofriante. Dime. Algunas de ellas fueron encontradas años después gracias a la colaboración del propio Fourniret. No me digas. Él indicaba a las autoridades dónde estaban enterradas de una frialdad que nos habla de un depredador calculador Terrible. que no solo cometía los crímenes, sino que también jugaba con la angustia de las familias. Y a esta red de horror se suma el caso de Elisabeth Brichet, Sí. inicialmente vinculado a Marc Dutroux. A Dutroux. ¿Te imaginas? Es increíble. La sombra de Dutroux extendiéndose sobre este caso, Sí. creando una maraña de terror aún más difícil de comprender. Esa posible conexión, Sí. aunque no confirmada, nos lleva a preguntarnos si existen redes de pedofilia Madre mía, y trata de menores operando en la sombra. operando en la sombra. Una posibilidad que nos hace mirar hacia un abismo aún más profundo y aterrador. Y no podemos olvidar el caso de Farida Heggie-Watch. ¿No? Fourniret la asesinó en 1990. En 1990. Con un objetivo específico, unirse a la Gang des Postiches, una banda criminal. Una banda que... ¿Y sabes qué hizo con el dinero que robó la banda? ¿Qué hizo? Compró su castillo en Francia. Increíble. Un detalle que nos deja sin palabras, ¿verdad? Es una muestra más de su crueldad y ambición. Sí. No solo era un asesino en serie, sino un individuo movido por la codicia, capaz de utilizar el dinero manchado de sangre para satisfacer sus deseos. Su castillo se convierte en un símbolo de su maldad, El símbolo. un lugar construido sobre el dolor ajeno. Y mientras desentrañamos estos crímenes confirmados, nos topamos con un periodo oscuro entre 1990 y 2000, Entre 1990 y 2000. donde Fourniret asegura no haber actuado. ¿Ah, sí? Pero las autoridades dudan de su palabra. Claro, con un historial de engaños y manipulación como el suyo. Desde luego. ¿Es comprensible que la policía no le crea? No. Y esto ha llevado a la reapertura de casos en varios países de Europa. Varios países. La posibilidad de que haya actuado fuera de Francia Fuera de Francia. amplía el alcance de la investigación y nos recuerda que el mal no conoce fronteras. La desaparición de Estelle Mouzin en 2003. Estelle Mouzin. Un caso que conmocionó a Francia. Sí, Es un ejemplo de las incógnitas que rodean a Fourniret. sin duda. Cada año su familia organiza marchas de su memoria. Es terrible. Incluso, después de la muerte del asesino, un recordatorio constante del dolor que causó Claro. y la búsqueda incesante de respuestas. El caso Estelle Mouzin nos golpea con la crudeza del dolor. Totalmente. Que un crimen sin resolver inflige a las familias la incertidumbre, la falta de cierre, la imposibilidad de despedirse heridas que nunca cicatrizan por completo. Y duro. Muy duro. Y ahora nos adentramos en un caso que nos hace cuestionar todo lo que creímos saber.
Sí. El de María Dolores Rambla, una niña de 8 años asesinada en 1974. Wow. Por este crimen, Christian Ranucci fue condenado y ejecutado en 1966. En 1976. Pero las dudas sobre su culpabilidad han persistido a lo largo de los años. Y la sombra de Fourniret se cierne sobre este caso como una amenaza espectral. Es un caso que te deja sin aliento, lleno de giros inesperados. Total. Y sombras que se alargan con el paso del tiempo. Sí. Ranucci siempre mantuvo su inocencia. Sí. Y su ejecución ha sido objeto de debate durante décadas. Claro. Pudo ser víctima de un error judicial. Es la pregunta. ¿Estuvo Fourniret involucrado en este crimen? Es posible. Las preguntas nos persiguen. Recapitulemos los hechos. Ale. El día del secuestro de María Dolores, un hombre se acercó a ella y a su hermano con la excusa de buscar a su perro. ¡Qué error! La pequeña confiada se subió al coche del desconocido. Madre mía. Y desapareció para siempre. Desapareció para siempre. Un coche que, por cierto, estuvo involucrado en un accidente de tráfico poco después de la desaparición de María Dolores. ¿En serio? El conductor, a pesar de ser perseguido, logró escapar. No me digas. Un fantasma que se desvanece en la niebla. Y días después, el cuerpo de María Dolores fue encontrado con múltiples puñaladas. Sí. Ranucci fue arrestado poco después, porque su coche coincidía con la descripción del involucrado en el accidente. En el accidente. En su vehículo se encontraron unos pantalones con manchas de sangre que coincidían con el grupo sanguíneo de la víctima. Vaya. Las pruebas parecían contundentes. Pero Ranucci se retractó de su confesión inicial, ¿Sí? argumentando que había sido presionado por la policía, a pesar de sus declaraciones, y de las inconsistencias en las pruebas. Fue condenado a muerte y ejecutado. Increíble. Un final trágico que deja un sabor amargo, la sensación de que algo no encaja del todo. Y es en este punto donde la figura de Fourniret entra en escena. Capaz. Como un espectro que se materializa en la oscuridad. En la oscuridad. Recordemos que Fourniret estaba de vacaciones en Marsella en el momento del crimen. Sí. Conducía un coche gris, similar al descrito por los testigos. Sí. Y tenía un historial de agresiones sexuales. Exacto. Podría ser él el verdadero culpable. Las coincidencias son escalofriantes. Desde luego. A diferencia de Ranucci, Fourniret era conocido por utilizar engaños para acercarse a sus víctimas, como la excusa de buscar a un perro perdido. Espera. Además, el hecho de que María Dolores no presentara signos de abuso sexual, un patrón que se repite en algunos de los crímenes de Fourniret, añade más peso a la teoría de su implicación. Ya veo. Es como si las piezas de un puzzle macabro empezaran a encajar. La posible inocencia de Ranucci. Sí. Y la participación de Fourniret en este crimen. Nos confrontan con una realidad aterradora. La posibilidad de que un hombre inocente haya sido ejecutado. Madre mía. Mientras un asesino en serie seguía en libertad extendiendo su sombra de horror sobre el país. El caso de María Dolores Rambla nos recuerda la importancia de la revisión constante de los casos criminales. Totalmente. Especialmente aquellos en los que existen dudas razonables sobre la culpabilidad del condenado. La tecnología y las nuevas técnicas de investigación forense pueden arrojar luz sobre casos del pasado y en algunos casos revertir errores judiciales. Es increíble. Es una búsqueda incesante de la verdad. Una lucha contra la oscuridad que nos amenaza a todos. La búsqueda de la verdad y la justicia no tiene fecha de caducidad. No. Es imperativo que se haga todo lo posible para esclarecer las circunstancias de la muerte de María Dolores Rambla. Totalmente de acuerdo. Y si se confirma la culpabilidad de Fourniret, ofrecer a la familia de Ranucci una reparación por la injusticia cometida. Por supuesto. Es una deuda pendiente, con la verdad una promesa que debemos cumplir. Pero la sombra de Fourniret se extiende más allá de sus crímenes confesados. Sí. Su posible implicación en la muerte de Rambla nos obliga a preguntarnos: Dime. ¿Cuántos otros casos sin resolver podrían estar relacionados con este depredador? ¿Cuántas víctimas inocentes esperan aún en la oscuridad? Es una pregunta que da miedo. Con esa pregunta que nos hiela la sangre, llegamos al final de nuestro viaje por los crímenes de Michel Fourniret. Sí, un recorrido desgarrador. Su muerte en 2021 cerró un capítulo oscuro, pero dejó tras de sí un legado de dolor, incertidumbre y preguntas sin respuesta. Un fantasma que sigue acechándonos desde la tumba. Exacto, su fallecimiento a los 79 años significó que muchas familias ¿Muchas? nunca obtuvieron las respuestas que buscaban a pesar de confesar 9 asesinatos.
La sombra de la sospecha se extiende sobre muchos otros casos. Sí, como una niebla espesa que nos impide ver con claridad. Y el caso de Stella Musin, la niña de 9 años que desapareció en 2003, es un ejemplo desgarrador de esta tragedia. Terrible. A pesar de los esfuerzos de las autoridades Sí. y la incansable lucha de su familia, el cuerpo de Stella nunca fue encontrado. Una herida abierta que nunca podrá cicatrizar del todo. Fourniret se convirtió en el principal sospechoso, El principal sospechoso. pero nunca admitió su culpabilidad. Su muerte silenció para siempre la posibilidad de conocer la verdad sobre lo que le sucedió a la pequeña. Un silencio que grita una ausencia que duele. La familia Musin, al igual que muchas otras, Sí. quedó atrapada en un limbo de dolor e incertidumbre, sin poder cerrar el ciclo de duelo, sin poder encontrar la paz. ¿Cómo se vive con esa carga? ¿Cómo se enfrenta a la ausencia de respuestas? La muerte de Fourniret también puso de manifiesto las limitaciones del sistema judicial. Sin duda. A pesar de las evidencias y las sospechas, la falta de una confesión o pruebas concluyentes impidió que se le juzgara por muchos de los crímenes que se le atribuyen. La justicia a veces llega tarde y en este caso la verdad se fue con él a la tumba. Es una realidad frustrante Mucho. para las familias de las víctimas que buscan justicia y reconocimiento del sufrimiento que han padecido. Claro. Una búsqueda de justicia que se ve truncada, un grito ahogado en la oscuridad. El caso de Fourniret nos confronta con la oscuridad que puede habitar en el alma humana. Es verdad. Su capacidad para llevar una doble vida presentándose como un hombre normal mientras cometía actos de una crueldad inimaginable nos deja una profunda sensación de inquietud. Es una herida en nuestra propia percepción del mundo, una grieta en la confianza que depositamos en los demás. Es difícil comprender las motivaciones que llevan a un individuo a cometer semejantes atrocidades. Fourniret se convirtió en un símbolo del mal, un monstruo que acechaba en las sombras y arrebataba la inocencia. Un recordatorio de que el mal existe, de que la oscuridad puede esconderse en los lugares más inesperados. La historia del ogro de las Ardenas nos recuerda la importancia de estar alerta, de proteger a los más vulnerables y de luchar incansablemente por la justicia. No podemos permitir que la oscuridad nos venza, debemos mantener viva la llama de la esperanza, la búsqueda de la verdad. Y aunque las respuestas a muchos de los misterios que rodean a Fourniret se fueron con él a la tumba, su caso nos deja una valiosa lección. ¿Cuál? La necesidad de recordar a las víctimas, honrar su memoria y trabajar para prevenir que tragedias como esta se repitan en su memoria es una luz en la oscuridad, un faro que nos guía hacia un futuro mejor. La lucha por la justicia y la búsqueda de la verdad no deben cesar. Es nuestro deber recordar a aquellos que fueron silenciados y construir un futuro donde la oscuridad no tenga espacio. Debemos ser la voz de los que ya no pueden hablar, la esperanza de los que aún buscan respuestas. Totalmente de acuerdo. Esperamos que esta inmersión en el caso de Michel Fourniret les haya hecho reflexionar sobre la complejidad del mal y la importancia de la justicia, recordando a las víctimas y trabajando juntos para crear un mundo más seguro para todo su mundo, donde la sombra de la oscuridad no puede extenderse, donde la luz de la verdad brille con fuerza. Nos despedimos con la esperanza de que a pesar de la oscuridad que hemos explorado, la luz de la verdad y la compasión siga brillando en nuestros corazones hasta la próxima inmersión en The Deep Dive. Que la búsqueda de la verdad nos acompañe siempre.